Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos acompaña la historiadora, de hecho una de las más importantes en nuestro país, varias veces candidata a Premio Nacional, la historiadora María Angélica Illanes, porque vamos a hablar de su último libro que se llama Lecturas Conmemorativas, que es de Editorial Planeta. María Angélica Illanes, como decíamos, ha formado parte de algunas universidades, de hecho fue formada ella principalmente en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, donde se graduó como licenciada en Filosofía con mención en Historia. También ha sido académica, ha participado de la Universidad de Chile como académica y también en la Universidad Austral de Chile, radicándose en algún momento en Valdivia, en la región de Los Ríos. Le damos la bienvenida a María Angélica Llanes y para hablar obviamente de su libro, su última publicación, que es Lecturas Conmemorativas. ¿Cómo está María Angélica? Bienvenida. Hola, bienvenido Armando. Gracias por tu espacio que me parece muy interesante con toda la labor que has hecho y gracias por esta conversación sobre este último librito que Editorial Crítica ha querido publicar. Bueno, el libro tiene muchos contenidos, tiene muchos temas. Vamos a tratar de centrarlo y de hablar de él, pensando también en la historiografía que ha desarrollado María Angélica Llanes, que es una historiografía social, como la han llamado, algunos la denominan así. ¿En qué momento decide publicar este libro? ¿Cuál, por así decirlo, es como la motivación para publicar un libro que tiene poesía, tiene crónica, tiene también un análisis de algunos hechos bien importantes de nuestro país en el siglo XX? Bueno, en realidad este libro es una recopilación de reflexiones, presentaciones, escritos que he realizado desde el año 2000, que vine realizando desde el año 2000 hasta hace poco, digamos, y son reflexiones, digamos, que se instalan en el corazón del inicio del siglo, ¿no? En el inicio del siglo ocurren dos fenómenos. Por una parte, hay mucho momento, es un momento para revisar lo vivido en los siglos anteriores. El inicio siempre es una apertura a esa reflexión conmemorativa, y por otra parte, todo inicio de siglo de alguna manera es una señal de lo que está y de lo que viene. Lo mismo pasó en las primeras dos décadas del siglo XX, las primeras dos décadas del siglo XIX. En general, los inicios de siglo son momentos muy propicios para la reflexión historiográfica y también para la reflexión del presente, ¿no? Y, digamos, mostrando señales por venir también. Entonces, yo había revisado todas estas reflexiones en forma fragmentaria, con motivo de los 50 años, la editorial Crítica me contactó a ver si podíamos recoger algunas de estas reflexiones. Entonces, lo hicimos y hay una selección aquí, hay una selección que le da cuerpo al libro en tres partes, una que es una parte conmemorativa, ¿ya? La primera parte, y una segunda parte que es una reflexión sobre la política social eh, desarrollada en los últimos 50 años, podríamos decir, los años desde los 90 para adelante. Y la tercera parte es más bien crónica y reflexión de los eventos políticos, culturales y sociales de los últimos años. Entonces, así se compuso este libro, que es una lectura, digamos, ensayística, es una escritura ensayística que combina entonces la reflexión autoral con los sucesos de la historia. ¿Mm? Eso es. Yo me di el tiempo de buscar ahí más o menos en los temas que, por así decirlo, son como los más llamativos en cuanto al inconsciente colectivo de los chilenos, porque hay temas que sí o sí uno se le pregunta a alguien que no sepa mucho de historia, los va a relacionar. Por ejemplo, está el bicentenario de la independencia de Chile, que fue un gran, un hito, obviamente porque eran 200 años de la independencia. Está también algo que yo diría marca, por así decirlo, la lucha obrera, que es la matanza de Santa María de Iquique.
Está la Unidad Popular, con todo lo que ello implica y que todavía nos sigue dando vuelta a propósito de lo que pasó con los 50 años. Y está también el golpe de Estado. Em, estos temas, me imagino que más allá de la historiografía o de los temas sociales que María Angélica Llanes trabaja, me imagino que están como ya inmersos dentro de una historia popular colectiva, es decir, son momentos que la gente reconoce y que no necesariamente tienen que ser explicados o enseñados por la historiografía o por la historia o la educación en general, sino que ya Claro, han sido adaptados por la ciudadanía. sí, sí. Claro, son temas profundos de nuestra historia, son marcas, digamos, eh, que, han quedado grabadas en nuestro, como dices tú, inconsciente colectivo y también en nuestra historicidad eh, permanente, podríamos decir, ¿no? Eh, y que hay que, yo creo que amerita siempre revisitar esos temas, aunque duelan. La idea acá entonces es combinar la memoria con la historia. Planteamos ahí que si bien la memoria se constituye en un referente para poder justamente entrar en los acontecimientos que se memorian, ¿no? Que se conmemoran, eh, pero la historia tiene como la tarea de entrar en la herida de esa memoria, ¿no? Entrar adentro de esa memoria, eh, que siempre de alguna manera es algo que está ahí vivo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una herida, como una apertura, que tiene dolor y tiene también gloria, podríamos decir, los dos elementos. Entonces la historia y estos ensayos buscan penetrar adentro de esa apertura de la memoria. Y lo hacemos, digamos, desde la perspectiva que yo trabajo, que es la historia social, donde pongo en el centro las relaciones entre los sujetos que hacen la historia, ¿no? Eh, no tanto las instituciones, sino que más bien los sujetos. Y, y entonces desde esta mirada de los sujetos que participan y construyen esta historia, se hace una reflexión conmemorativa e historiadora al mismo tiempo. Hay algo interesante que personalmente me llamó la atención, que está en las partes finales del libro, donde se habla justamente de actualidad, por así decirlo, pero centrado también en el proceso histórico, que fue el proceso de la Constitución de 2022, todo el proceso constitucional que se aborda, y de hecho en la página 238 usted dice que la Constitución de 2022 es sin duda uno de los textos más significativos de nuestra historia, que recoge las demandas y aspiraciones del pueblo democrático desde los albores de la República. Es un texto patrimonial que ha de ser leído y significado como texto vivo. ¿Cómo podríamos analizar eso pensando también en que parece que se ha desdibujado todo lo que ocurrió, porque estamos de hecho muy próximos en el tiempo, pero hay una significancia y usted de hecho le da un valor patrimonial ya a ese texto, y también un texto que viene acompañado de una expresión de la democracia, ¿no? Claro, claro. No, sin duda es un texto capital de nuestra historia, y en las coyunturas políticas, en los eventos políticos muy de corto plazo, eh, estos textos pueden, pueden ser desvalorizados, incluso como han dicho algunos sectores que los han querido botar a la basura. Pero la verdad es que no se va a poder hacer eso, ¿no? Eh, Porque en realidad este texto, como ahí se dice, recoge todas las aspiraciones del pueblo democrático desde la República, ¿no? Con toda la lucha por la descentralización, por la democratización de de todos los factores de la sociedad, ¿no? Y, y, y que recoge además todas
las demandas de los movimientos del pasado y del presente, que recoge también las demandas de los pueblos originarios que han quedado ocultas y sumergidas. Es decir, es un texto extraordinariamente rico y que eleva, digamos, a la cima de la historia todas las luchas, ¿no?, que se han llevado a cabo en este periodo republicano del siglo XIX hasta el XX y XXI. Entonces, es un texto que es un texto bandera, ¿no? Es un texto que va a estar ahí siempre acompañándonos, que quizás ahora no pudo ser realizado, pero sin duda que se constituye en un texto programa, porque por mucho que algunos segmentos políticos eh, no vean esto, no quieran ver esta realidad que ahí está presente y viva, en realidad esto va a seguir palpitando, ¿sí? Va a seguir palpitando, aunque no aparezcan las encuestas o aunque el pueblo por temor a algunos cambios lo haya rechazado. Pero esto es la expresión del pueblo democrático. Y, y eso va a seguir constituyendo podríamos decir, un horizonte, ¿sí? Un horizonte de lucha, un horizonte de demanda, un horizonte también de utopía, ¿sí? Estamos conversando con María Angélica Illanes, académica historiadora, con su nuevo libro, Lecturas Conmemorativas. A propósito de lo que decía usted, María Angélica, con el tema de que, claro, en el corto plazo uno puede ir como moldeando un poco más lo que ha pasado hace pocos años, pero la historia abarca un periodo mucho más amplio. Y en el libro está, por ejemplo, lo que ocurrió con todo el tema obrero, está ahí la matanza de Santa María de Iquique. Viene después también lo que ocurrió a inicios de siglo, que usted lo decía al inicio de la conversación, todos estos cambios que se producen a inicios de siglo. Pues, está primero la Claro. independencia del siglo XIX, está también un proceso constitucional que se vive en la década del 20 en Chile, está todo el tema con las mujeres también. ¿Por qué cree usted que hay, a propósito del libro, por qué cree que hay a inicios de siglo siempre cambios, a veces tan radicales, o procesos que nacen que son tan radicales en el sentido de cambiar las estructuras, los moldes, las instituciones? ¿Por qué se cree que se produce eso a inicios de siglo? Sí, eso es como un misterio, ¿no? Pero realmente pasa que la historia tiene como ciclos, ¿no? Es decir, realmente hay tiempos de emergencia, tiempos en que los fenómenos decantan y tiempos que también, digamos, vuelven a emerger, ¿no? Entonces, eh, lo que, lo que ocurre, claro, al parecer, como el tiempo de 100 años, es un tiempo suficiente para que, de alguna manera, fenómenos que se han producido en el curso de esos 100 años eh, ya maduran, ¿no? Y emergen en otra figura, ¿no? Y también hay un fenómeno cultural donde la sociedad misma está mucho más despierta respecto del tiempo que adviene, ¿sí? Y en el tiempo, esta confluencia de fenómenos que decantan y fenómenos también que despiertan en la conciencia de la gente, eh, se, 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 se coordinan, se articulan y dan inicio a un nuevo tiempo, ¿ya? Y eso ha ocurrido en la historia, ¿no? Como que al final de los 100 años parece que tienden eh, a manifestarse fenómenos muy fuertes, ¿no? Y, y así pasó en el fin del siglo XVIII, así pasó a fines del siglo XIX, principios, o sea, a fines del siglo XVII, al fines del siglo XVIII, que estaban todos los elementos para la independencia de las colonias. Así pasó también en los últimos cuartos del siglo XX, ¿no? Desde los años 60 empiezan estos sismos de transformación y bueno,
también vienen en esos cuartos de siglo, ocurren fenómenos eh, muy poderosos, ¿no? Y el despertar de un nuevo siglo significa también el estar atento a lo que está viniendo, adviniendo. Y, y entonces eso es lo que yo creo que ocurre, que es una articulación entre lo cultural y lo histórico, social, propiamente tal. ¿Cómo mira también a propósito de la historia del libro? Porque se aborda, por ejemplo, tanto la Unidad Popular como también el golpe de Estado, que son elementos bien significativos para nuestra sociedad actual. Es decir, todavía vivimos con este proceso que, a pesar de que tiene 50 años, está marcado y sigue generando divisiones o encuentros, miradas comunes o miradas diferentes. Desde la historiografía y desde también del libro Lecturas Conmemorativas, ¿y qué nos vamos a encontrar o con qué nos vamos a encontrar en el proceso de ir captando esos dos temas que son, yo diría, bien fundamentales para entender cómo estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad? Claro. En historia, 50 años no es nada. Y seguramente estos dos temas nos van a acompañar por generaciones y quizás para siempre. Porque sin duda no son dos hechos coyunturales, sino que son dos momentos y fenómenos en que se confronta un proyecto respecto de, no solamente se confronta un proyecto respecto de otro proyecto, sino que se confronta un proyecto con una clase social determinada, ¿no? Que está dispuesta a usar las armas para detener ese proyecto. Entonces, lo que aquí tenemos presente son dos vías políticas también, ¿no? Para hacer la historia. Y eso es algo que no nos puede dejar nunca tranquilos, ¿ya? Porque si hay un sector que está dispuesto, digamos, a usar las armas para detener un proyecto que afecte sus intereses, ese sector va a seguir vivo y por lo tanto la lucha respecto de la democracia, en este caso, la lucha social para detener esa práctica, ¿no? De parar proyectos democráticos por la vía de las armas, es algo que está amenazando siempre y que va a significar una lucha permanente, ¿ya? Entonces, esa herida profunda es un proyecto, digamos, para las nuevas generaciones. ¿Mm? Las nuevas generaciones tienen que saber que estamos frente, digamos, a una clase que está trabajando permanentemente su alianza con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que eso nos dice en este episodio, ¿no? Y es algo permanente, lo podemos ver incluso a través de algunos personeros bien concretos. Y mientras no tengamos claro de que las Fuerzas Armadas deben ser formadas para servir a la democracia y a la nación, esa es una lucha permanente, nunca va a terminar. Y eso, digamos, es una lucha que ha estado siempre presente también, ¿no? Desde el inicio de la República especialmente, podemos ver que está esta disputa por la fuerza. Y eso es lo que está, esa es lo más decisivo, ¿no? Que está aquí en esta confrontación, que está en juego en esta confrontación. A veces se ve solamente el proyecto de la Unidad Popular y lo que pasó ahí y lo que pasó, digamos, como confrontando ese proyecto. Pero lo decisivo es que hay una clase que en alianza con las Fuerzas Armadas puede derrocar a un proyecto democrático. Y eso es una situación que no es coyuntural, es histórica, es permanente y es una tarea para ser vista y leída permanentemente por las nuevas generaciones. Nos decía usted, María Angélica, al inicio que esto es una recopilación, hay ensayos, hay lecturas, pero también uno en el libro va a encontrar fotografías bastante inéditas, además, o que no son muy conocidas, que no están
por así decirlo, no son masivas. Hubo también, me imagino, hay un trabajo especialmente dedicado en el libro, más allá de recopilar solamente lo que usted había escrito, ¿no? Sí, sí, me costó mucho. Claro, porque el tema de las fotos también, bueno, cuando uno trabaja en este oficio, uno también anda observando la realidad, ¿no? Y uno anda leyendo la sociedad, los textos, los muros, en fin. Y entonces, eh, gracias a que ahora uno anda con celular, uno puede tomar, digamos, esos textos que están en la calle, que están en distintas partes. Entonces, el texto también ha querido hacer un aporte en ese sentido de traer a luz esos textos. Por ejemplo, a mí me impactó mucho en tiempo de la revuelta esa pintura en Valdivia de ese chico que dice, si muero hoy, que no sea en vano. O sea, fue para mí algo tan impresionante. Además, ahí no está a color, pero ese mural era a color. Y bueno, y después lo borraron y fue como muy violenta que lo hayan borrado, pero yo lo alcancé a rescatar. Entonces, quiero como también aportar eso. Y también aprovecho de agradecer a todos quienes me regalaron sus fotos, porque yo pedí también fotos, me regalaron fotos que tenían, me enviaron. Yo cometí algunos errores en anotar las referencias, pero les pido excusas por eso, pero en general el libro también quiere aportar algo, digamos, de la vida misma, recogida por, una, por las andanzas, ¿no?, de uno mismo. Es interesante eso que dice al último, María Angélica, con cómo cambia la sociedad o cómo la historia también va siendo tan precaria o tan breve, a propósito del mural, ¿no es cierto? Porque claro, hace Claro, 4 o 5 años ese mural a lo mejor hubiera tenido una significancia mayor si hubiera seguido todo el proceso, pero después fue borrado o se trató de borrar. Eso parece que ha pasado frecuentemente en la historia de Chile, ¿no? Cuando ocurren hechos violentos, confrontaciones violentas, también hay un ánimo de eliminar lo que vino atrás o lo que nos llevó a ciertos desencuentros. claro, el grupo que toma el poder, en este caso fueron los grupos de derecha, digamos, que tomaron el poder, a pesar de que hay un gobierno progresista, en realidad tomaron el poder la derecha después de la, de la constitución, del rechazo a la constitución sobre todo. Y claro, igual como fue en el golpe, hubo una quema de los libros de la Unidad Popular, acá hubo una limpieza de todo lo que tuviera que ver con el estallido social y con la constituyente. Y bueno, hubo recopilación, incluso ha habido como museos del estallido, que eso es importante, que me dio gusto que los jóvenes están como con esa conciencia de que había que rescatar esa documentación para la historia y para la conciencia colectiva. Pero sin duda también eh, fue muy, muy violenta toda el borrar, ¿ah?, ¿no? Y el sacar, digamos, los vestigios de ese movimiento social tan amplio. Entonces, claro, hay que estar siempre atento para poder recoger esos textos que son los que en realidad nos hablan, ¿no?, de la profundidad de ese fenómeno del cual hablan esos textos, porque ese chico que está diciendo ahí, si muero hoy, que no sea en vano, es decir, nos está diciendo, nos está hablando acerca de lo más profundo de ese movimiento, que es entregar la vida de un joven, está dispuesto a entregar su vida para hacer un cambio, ¿no? Entonces, es un texto revolucionario en ese sentido. Entonces, eh, yo quise ponerlo en el libro por eso, ¿no? Porque es un joven que está hablando de la profundidad de ese movimiento que en ese sentido fue una revolución, ¿no?
en términos de que está dispuesto a entregar la vida por un cambio estructural, o sea, real, que no sea en vano, que no sea algo que se pierda, ¿no? Entonces, esos textos son muy relevantes. Por último, María Angélica, a propósito de estas calificaciones que hacen algunos, puede ser bastante, por así decirlo, arbitraria. Hay un grupo de historiadores que son calificados como historiadores sociales, entre los cuales siempre María Angélica Llanes es una de las más destacadas. Em, Falta, por así decirlo, conocer más para quitar ese sello de historiadores sociales, pensando en que es la historia, o es la sociedad la que finalmente hace esa historia que está presente en Chile o en el mundo en realidad, pensando en que a veces parece que la historiografía se vuelve un poco más conservadora o tiende a destacar ciertos los hechos más, las guerras, los gobiernos, la historia del Estado, etcétera. Claro. Sí, yo siempre planteo que la historia social es la historia real, digamos, ¿no? En el sentido de que no se da la historia fuera de los sujetos sociales que la construyen todos los días, ¿no? Y que se relacionan entre sí. No, tampoco me interesa la historia de sujetos aislados. No, trato de no hacer la historia solo del movimiento popular, sino que siempre en articulación con otros grupos, pero uno puede enfocarse en un sujeto, pero lo importante es tratar de mostrar la vida, y la vida es, digamos, la vida que realizamos y que vivimos, ¿no? Como personas, como sujetos sociales, como colectivos. Y, y bueno, y todo lo demás es interesante, digamos, las instituciones, el Estado, los, las, los hechos mismos, pero no son sino, digamos, expresiones de esa creación de la sociedad que está, digamos, permanentemente creando estos aparatos y estos, pero si hacemos la historia desde esos aparatos y nublamos todo lo demás, entonces realmente estamos, yo diría, intencionalmente nublando la historicidad de los pueblos, ¿no? Y lo mismo pasa hoy día, o sea, cuando uno escucha los programas políticos, uno se da cuenta que están enclaustrados en solamente lo que habla el grupo que está en los aparatos, ¿no? El grupo que pasan peleando además en el Parlamento y los temas de las elecciones, y el pueblo aparece solamente como números de encuesta, es increíble, están todo el rato midiendo los votos y qué es lo que quiere la ciudadanía a través de encuestas semanales, ¿ya? Y que subió uno y bajó el otro. Entonces, ellos realmente están fuera de la historia, están, digamos, completamente alienados respecto de la historicidad de la sociedad. Entonces, es grave también eso, ¿no? Nos afecta ese enfoque que no es solo historiográfico, sino que es un enfoque también para hacer política, que también es una acción histórica, ¿no? Entonces, la sociedad y el pueblo, digamos, puede ser velado tanto por el texto historiográfico como por la acción política propiamente tal. Así que es una tarea importante, eh, que el pueblo sepa que hace la historia, ¿no? Que los pueblos sepan que son los que hacen la historia y que no esperen, digamos, que sea un grupo que les haga la historia, porque eso no va a ocurrir. Y por eso que son tan importantes los movimientos sociales, porque ahí es donde está palpitando la historia. Ahí hay momentos en que esos movimientos no se manifiestan, ¿sí? Y por eso estos grupos, digamos, que están encerrados, piensan que esa es la historia que se está haciendo. Pero la verdad es que la historia se está palpitando en otro lugar y en algún momento va a emerger, va a manifestarse. Y ahí van a llamar, a eso le van a llamar un estallido, la última gota que rebasó el vaso, o algo extraño, ¿no? Cuando Claro. se dijo,
un enemigo nos está acechando, decía el presidente Piñera, porque es un otro que no está siendo incorporado en el quehacer histórico del presente y aparece como un extraño, pero la historiografía y la historia debiera estar, y también los periodistas, ¿no? Ya no están en la calle, no van a las poblaciones, están solamente enchufados y no era como antes, cuando me acuerdo de los periodistas de Ercilla en los años 60, ellos salían en la noche a fotografiar a los niños durmiendo en la calle, iban a ver qué estaba pasando, digamos, en los lugares donde estaba, digamos, eh, la, 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 el verdadero eh, problema humano, ¿no? Entonces, también la historia y la historiografía tiene ese trabajo de poder sacar a luz esta, esta realidad, ¿no? Esta historicidad de los sujetos, porque querámoslo o no, lo veamos o no, la historia se va a producir ahí. ¿Ya? La historia de los años, digamos, del, del estallido, no va a ser la historia de los grupos políticos. La historia de esa década va a ser la historia de esos movimientos sociales. Esa va a ser la historia, digamos, que se va a conocer, se va a leer, se va a escribir en el futuro, y esa es la historia que nos va a permitir comprender gran parte de este periodo, pero no va a ser los pugilatos que se dan adentro de los aparatos políticos. Así es. María Angélica Llanes, autora de Lecturas Conmemorativas, Editorial Crítica, que forma parte de Editorial Planeta. Gracias por el tiempo, éxito, y gracias también por comentarnos parte del nuevo libro. Gracias, Armando, a ti por esta conversación y mucho que tengas un feliz camino en este espacio, que yo creo que es muy relevante para dar a conocer autoras, autores, pensamientos de este tiempo.